Técnicas de integración de sistemas. Investigación realizada por Carlitzel García Méndez, Ricardo Hernández Domínguez y Naum Morales García por parte del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. ¿Qué es la integración? Es el proceso de consolidar datos de múltiples aplicaciones y crear una vista unificada de activos de datos que se conoce como integración de datos. A medida que las empresas almacenan información en distintas y diferentes bases de datos, la integración de datos se convierte en una estrategia importante a adoptar, ya que ayuda a los usuarios comerciales a integrar datos de múltiples fuentes. Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico quiere extraer información de clientes de múltiples flujos de datos o bases de datos, como marketing, ventas y finanzas. En este caso, la integración de datos ayudaría a consolidar los datos que llegan de varias bases de datos departamentales y utilizarlos para informes y análisis. La integración de datos es un componente central de varios proyectos diferentes de gestión de datos de misión crítica, como la creación de un almacén de datos empresarial, la migración de datos de una o varias bases de datos a otra y la sincronización de datos entre aplicaciones. Como resultado, las empresas utilizan una variedad de aplicaciones, tecnologías y técnicas de integración de datos para integrar datos de distintas fuentes y crear una única versión de la verdad. Tipos de técnicas de integración de datos. Los enfoques de integración de datos surgen cuando los datos provienen de varias fuentes internas y externas. Esto se logra mediante el uso de uno de los tres tipos diferentes de técnicas de integración de datos, según la disparidad, la complejidad y la cantidad de fuentes de datos involucradas. Veamos estos enfoques de integración de datos uno por uno y veamos cómo puede ayudar a mejorar el proceso de comerciales. La consolidación de datos es el proceso de combinar datos de diferentes fuentes de datos para crear un depósito o almacén de datos centralizado. Este almacén de datos unificado se utiliza para diversos fines, como informes y análisis de datos. Además, también puede funcionar como fuente de datos para aplicaciones posteriores. Uno de los factores clave que diferencian la consolidación de datos de otras técnicas de integración de datos es la latencia de los datos. La latencia de datos se define como la cantidad de tiempo que lleva a recuperar datos de fuentes de datos para transferirlos a un almacén de datos. Cuanto más corto es el periodo de latencia, los datos más recientes están disponibles en el almacén de datos para inteligencia y análisis de negocios. En términos generales, suelen haber cierto nivel de latencia entre el momento en el que ocurren las actualizaciones con los datos almacenados en los sistemas de origen y el momento en que estas actualizaciones se reflejan en el almacén de datos o la fuente de datos, dependiendo de las tecnologías de integración de datos utilizadas y las necesidades específicas del negocio. Esta latencia puede ser unos segundos, horas o más. Federación de datos. La federación de datos es una técnica de integración de datos que se utiliza para consolidar datos y simplificar el acceso para usuarios consumidores y aplicaciones de front-end. En la técnica de federación de datos, los datos distribuidos con diferentes modelos de datos se integran en una base de datos virtual que presenta un modelo de datos unificado. No hay movimientos de datos físicos detrás de una base de datos virtual federada. En cambio, la abstracción de datos se realiza para crear una interfaz de usuario uniforme para el acceso y la recuperación de datos. Como resultado, cada vez que un usuario o una aplicación consulta la base de datos virtual federada, la consulta se descompone y se envía a la fuente de datos subyacente revelante. En otras palabras, los datos se sirven según demanda en la federación de datos, a diferencia del enfoque de integración de datos en tiempo real, donde los datos se integran para crear un almacén de datos centralizado o separado. Propagación de datos. La propagación de datos es otra técnica para integración de datos en la que los datos de un almacén de datos empresarial se transfieren a diferentes mercados de datos después de las transformaciones necesarias.
Dado que los datos continúan actualizándose en el almacén de datos, los cambios se propagan a la despensa de datos de origen de manera síncrona o asíncrona. Las dos tecnologías de integración de datos comunes que se utilizan para la propagación de datos incluyen la integración de aplicaciones empresariales y la replicación de datos empresariales. 7 pasos simples del proceso de integración de sistemas. Número 1. Determinar los requisitos. Un equipo de gestión de la empresa debe reunir una lista de requisitos que su sistema integrado debe abordar. Este esquema debe mencionar cualquier operación, proceso de negocio o conocimiento que la empresa desee mejorar. Número 2. Análisis de conducta. Una vez completada la lista de requisitos, el departamento de TI analizará para determinar la viabilidad del diseño de software que aborde adecuadamente todas las preocupaciones. En esta fase, el negocio debe estar preparado para hacer concesiones, ya que pueden sugerir otras funciones que crea que la empresa necesita eventualmente. Diseñar infraestructura de software. Una vez que el análisis se lleva a cabo y se aprueba, el desarrollador de software comienza a construir la arquitectura del sistema. Los planos detallados diseñan el diseño de cómo los distintos sistemas integrarán y agregarán datos. Número 4. Desarrollar un plan de gestión. Una vez diseñada la infraestructura, el equipo de administración debe colaborar con las demás partes para calcular los riesgos, crear una línea de tiempo y determinar opciones alternativas. Diseño de integración del sistema. El diseño de la integración del sistema es la fase más laboriosa y que consume mucho tiempo, ya que describe el proceso, las pruebas del sistema, los métodos y la logística. El éxito de este paso depende en gran medida de lo bien que se realizaron los pasos anteriores y si se cubrieron todos los detalles necesarios. Número 6. Implementar la solución. Después de diseñar y probar la solución del software para garantizar la calidad, está lista para ser implementada. Una vez completado el proceso de integración, la dirección puede comenzar a capacitar a los empleados en el nuevo sistema. Y por último, número 7, realizar comprobaciones de mantenimiento. Tal vez el paso más pasado por alto es realizar el mantenimiento rutinario de los integradores de sistemas. Los usuarios deben ejecutar diagnósticos programados en su software para asegurarse de que todos y no se han generado nuevos errores y que las funciones mejoran su rendimiento. Si surge algún problema, se puede contar con el equipo de TI para solucionar problemas técnicos o agregar más componentes. Muchas gracias.